Y yo le he puesto nombre a esta enseñanza de esta tarde: mujer sin mucho renombre, pero con muchos resultados. Quiero invitarte, mujer hermosa, a poner el reflector sobre la vida de una mujer que no tiene muchísimas páginas que podamos estudiar sobre ella. Una mujer que no tiene ni siquiera muchos versículos que podamos hablar sobre ella. Una mujer que muy seguramente cuando yo mencione su nombre, muchas de las que escuchen van a decir: no la conozco, no tengo ni idea de quién era, no sé ni siquiera en qué parte de la Biblia encontrarla. Su nombre es Abías, ¿sí? Abías. Una mujer que no tiene muchos pergaminos, una mujer que cuando inicialmente en un listado de mujeres yo la vi del nombre de Abías, yo dije: uy, no, un solo versículo para hablar de una mujer, no me interesa, no tengo mucho argumento, no tengo mucho de qué hablar. Sin embargo, de esas cosas maravillosas que hace el Señor, de esas cosas maravillosas que hace el Espíritu Santo, es que nos invita a reflexionar y nos invita en un espacio incluso muy diferente al que podamos estar manejando continuamente textos bíblicos, como fue mi caso. Te lleva a pensar y te lleva a reflexionar y te lleva a ir más profundo, incluso en la vida de alguien que no tiene muchos versículos bíblicos para escudriñar. Sin dar más rodeos, quiero nombrar, ya dije, el nombre de la mujer es Abías, y quiero, curiosamente, la Biblia que me prestaron está marcada en el texto que necesito. El texto donde encontramos la historia de esta mujer está en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 29, versículo 1. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 29, versículo 1. Y me voy a permitir leerlo. Dice: comenzó a reinar Ezequías, siendo de 25 años, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. Y eso es todo lo que tenemos de Abías. Mis queridas mujeres, es todo lo que podemos conocer de la vida de Abías. Entonces, ¿cómo es que vamos a hablar de una mujer donde ni siquiera se dice cuántos años tenía? No dice si era rubia, no dice si era trigueña, no dice si era de cabello muy largo, de cabello ondulado o de cabello muy lacio, no dice si tenía los ojos claros, no dice si tenía los ojos oscuros, no dice absolutamente nada, solo se refiere a que es la mamá del rey Ezequías. Y ahí yo quiero llamarle la atención. Y quiero llamarle la atención contándole antes una anécdota de por qué empecé a pensar en esta mujer, siendo que tiempo atrás, podría decir 2 años atrás, en un listado de mujeres para trabajar apareció el nombre de Abías, y cuando yo fui y miré un versículo, dije: no, pues aquí no hay nada para hablar, chao. Y resulta que 2 años después, viene el Señor en su divina providencia. Estoy sentada en el culto de un domingo. Para esta fecha fue 3, 4 domingos hacia atrás. Nuestro pastor de la iglesia está predicando de precisamente el rey Ezequías. Y en medio de lo que él hablaba de Ezequías, empiezo a pensar en la mamá de Ezequías. Mientras mi pastor daba su prédica aquel domingo y hablaba unos temas puntuales sobre el rey Ezequías, yo inmediatamente me iba a pensar en la mamá de este rey. ¿Quién sería la mamá de este rey? Pensé en ese momento. ¿Quién sería la mujer que pudo haber hecho que este hombre tuviera un corazón dispuesto para Dios? Bueno, en ese momento empiezo a pensar
que había alguien detrás de este rey, como en efecto estoy convencida que así fue. Y entonces busco la vida de Ezequías y encuentro, ¡oh sorpresa! Era esta mujer a la que yo literalmente le había sacado el cuerpo para no mirarla, para no escudriñar y para no observar si había alguna enseñanza de su vida que yo pudiera tener para este momento de mi vida. Y eso es lo que quiero compartir, querida mujer que me escuchas. Quiero compartirte de una mujer que, aunque no tuvo renombre, porque a veces buscamos es eso, venga, ¿qué tanto hizo? ¿Qué tanto me muestra la palabra? Y está bien, porque el objetivo es buscar en la palabra, escudriñar las escrituras, pero queremos ver mucho a través de los ojos humanos, y muchas veces es necesario abrir un poco más los ojos espirituales, los ojos que el Señor quiere que abramos. Y entonces, a través de este versículo que habla realmente del rey Ezequías, pero donde me deja ver, primero el Señor y segundo el autor, que esta mujer tuvo que haber sido importante en la vida de Ezequías para que una vez fue nombrado rey, pues relatan quién era su mamá. Realmente en la mayoría de los casos lo hacen, pero lo que pensaba en su momento y que es el objeto de mi análisis y de mi invitación a que analices, es que el rey Ezequías, voy a hablar un poco del rey Ezequías para poder mirar a su mamá. El rey Ezequías, dice la palabra, que fue un rey bueno, es un rey que cuando sube al trono hace muchos cambios en la nación, hace muchas reformas positivas, restaura la adoración, restaura el templo, restaura todo el sistema de creencias en las que venía el pueblo que se había acogido al sistema pagano de los pueblos a su alrededor. Esas prácticas paganas las había llevado a cabo el papá de Ezequías, un señor llamado Acaz. Y si miramos la historia de estos dos hombres, Acaz, dice la palabra, fue un rey malo, perverso, hizo lo malo, pecó contra Dios, buscó adorar en lugares altos, que significa en altares paganos, buscó hacer todo exactamente contrario a lo que Dios esperaba, a lo que Dios había dicho. No había seguido el camino de sus antepasados, Jotán y Usías, y de hecho hacia atrás el más renombrado, que es el rey David, ellos eran de la descendencia de David. Pero este hombre malo, perverso, él tomó la decisión en su corazón de no acatar la directriz de Dios. Él tomó la decisión en su corazón de hacer muchas cosas perversas, de hacer muchas cosas donde Dios no estaba de acuerdo con él, y obviamente quebrantando la adoración y quebrantando, digamos, el linaje que venía del rey David como un adorador y un hombre conforme al corazón de Dios. Y pues obviamente el resultado de sus obras pues fue la esclavitud del pueblo, fue que llevó al pueblo a pagar a altares paganos y a pagar las consecuencias de una adoración a dioses falsos. Pero ¿dónde está lo especial? ¿Dónde está mi meditación? ¿Y dónde está lo que yo quiero invitarte a que pienses, a que medites, a que reflexiones, incluso a que le pidas al Espíritu de Dios que te ayude a encontrar más cosas que de pronto yo no haya analizado o que yo no haya visto? Y es que, ¿quién era entonces la esposa de Acaz? Pues la esposa de Acaz era Abías. Y entonces ahí yo empiezo a pensar muchas cosas, porque cuando venimos a la historia de Ezequías, dice la palabra que él hizo lo correcto, y que entonces Ezequías, en lugar de seguir el mismo camino de su padre, que fue un camino malo, hizo algo contrario, que fue volver otra vez a los caminos de Dios, restaurar la adoración, restaurar el templo, restaurar el sistema con los levitas, con todo lo que Dios esperaba. Y entonces dice la palabra del Señor que fue un rey bueno. Incluso en el segundo libro de los Reyes, que voy a permitirme leerlo, le hacen un reconocimiento, el cronista le hace un reconocimiento especial al rey Ezequías,
porque dice el versículo 5, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá, hablando especialmente de Ezequías. Entonces hubo un reconocimiento, hubo una exaltación a lo que este hombre hizo por haber tomado la decisión de hacer lo correcto. Y ese es el punto donde yo empiezo mi meditación. ¿Por qué un hombre que de 25 años, que ya podemos decir que es un hombre hecho y derecho, llega a ser el sucesor de un rey muy malo? ¿Cómo es que hace lo bueno? ¿Cómo es que hizo lo correcto? ¿Cómo es que se mantuvo fiel, buscó ser fiel a Dios y se mantuvo en esa fidelidad? ¿Cómo es que un hombre que vio el peor ejemplo en su vida, que creció viendo a su padre pecando contra Dios, que creció viendo a su padre adorando en altares a dioses falsos, a Baal, a Astarot, que cómo puede ser que no quisiera hacer lo mismo que su progenitor? Yo no sé si usted medita sobre eso, pero yo sí medito mucho, y máxime que estamos hablando en tiempos antiguos donde los padres eran, venga, la reverencia en presencia. Entonces esos hijos en reverencia, esos padres van en el camino de los padres, pues no. Y pues todos lo ensalzamos y lo aplaudimos y todos decimos maravilloso Ezequías que tomó la decisión acertada, que tomó la decisión correcta de no seguir ese camino perverso que su padre había marcado para él. Pero entonces déjeme compartirle, querida amiga y querida hermana, lo que yo pienso. Estoy segura para este momento de mi vida y con lo que el Señor me ha invitado a meditar, que la persona que hizo la gran diferencia en la vida de Ezequías fue su madre. Nunca lo había visto así. Quiero contarle que he estudiado la vida de Ezequías cualquier cantidad de veces, trabajando discipulados donde los reflectores están puestos sobre él y sobre sus antepasados, desde Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías. He tenido la oportunidad de mirarlo al derecho y al revés y jamás había caído en cuenta quién fue la persona determinante para que él tomara una decisión correcta y tomara una vida diferente a la de su papá. Y entonces eso me ha invitado a pensar mucho. Ahora, quiero ser muy honesta con usted, querida amiga y hermana, quiero ser honesta delante de Dios, porque es su palabra la que estoy tomando en cuenta en esta tarde. En su palabra no dice absolutamente nada esta mujer. En su palabra solamente la mencionan como la madre de Ezequías. Y cuando yo en el inicio decía una mujer de poco renombre pero de muchos resultados, es porque es lo que me ha invitado Dios a través de la vida de su hijo a meditar en ella como madre. Y es quizás eso lo que ha movido mis entrañas, porque soy madre de 2 hijos. Soy madre de un adolescente de 14 años, soy madre de un niño de 5 que es de otra generación, un niño que hace preguntas profundas, un niño que tiene inquietudes y que tiene cuestionamientos, incluso de la fe. Soy madre desafiada de parte de Dios a mostrarle el camino correcto a mis hijos, y muchas veces en medio de mis oraciones y en medio de mis clamores con angustia le he dicho al Señor, ayúdame, le he dicho al Señor, muéstrame, le he dicho al Señor, dirígeme, y por eso estoy tan convencida de que esta mujer no llegó a mi vida porque yo la buscara. De hecho, yo la había hecho a un lado. No llega a mi vida en medio de, una vez más, a través de nuestro pastor, escuchar una enseñanza sobre Ezequías. Y en ese momento, venga, ¿quién fue la mamá? ¿Por qué? Porque somos como madres, y aquí voy a hablar muy, muy directo a las mujeres que escuchan que tienen hijos. No importa, mujer, cuál sea la edad de su hijo. No importa, mujer,
Si usted en este momento está incluso en embarazo o está con bebé a bordo o incluso como yo con niño pequeño y también con hijo adolescente, no importa que su hijo ya se haya ido a la universidad, no importa que su hijo ya se fue de casa, ya formó su hogar, ya tiene su esposa y sus hijos, no importa en qué edad usted tenga sus hijos o incluso tenga ya usted la bendición de ser abuela. Yo quiero llamarle la atención en lo que Dios espera de usted y lo que espera de mí. ¿Qué espera Dios del corazón de una mujer como madre? Espera fidelidad. Espera fe, espera confianza, espera que usted y yo no desmayemos en hacer lo correcto. Dios, a través de la vida de Abías, ha traído una enseñanza profunda a mi corazón, incluso no teniendo mucho donde echar mano y sí de pronto apelando, querida amiga y hermana, a la especulación, porque yo no podría dar 100% por sentado lo que yo pienso porque no está escrito. Pero el Señor me ha permitido especular un poco y sé que se lo permite a cada uno de sus hijos. Aún en momentos donde, como en este, no hay mucha tela de donde cortar. Obviamente, la especulación no es una especulación basada en lo ficticio. Esta especulación a la que yo le invito a hacer conmigo, a la que le invito que hagamos juntas, es una especulación poniendo la mirada en el hijo, poniendo la mirada en los resultados que tuvo Ezequías como varón de Dios, como rey, como un hombre íntegro, como un hombre que tuvo una decisión de seguir a Dios fielmente y no torcer su camino como lo había torcido su padre. Y por eso estoy tan segura y tan encaminada a decirle esta tarde: no deje de hacer lo correcto, no deje de buscar de Dios, no deje de leer su palabra, no deje de orar, no deje de instruir a sus hijos aun cuando fueren adultos. Incluso el texto en Proverbios muy puntual dice: instruye al niño en su camino, que cuando fuere adulto, cuando estuviera grande, no se apartará de él. Y yo veo eso en la vida de Ezequías. Sí, listo, el papá fue un papá de malas acciones, fue un papá que no tuvo honra ni tuvo gloria porque hizo lo malo, porque no adoró al Dios eterno Adonai, porque adoró a dioses paganos. Pero cuando resaltan la vida de Ezequías, entonces es otra cosa. Y esa otra cosa que marcó incluso un hito principal en la vida de Ezequías, porque Ezequías tuvo la oportunidad de clamar a Dios diciéndole: mira mi integridad, y Dios le escuchó. Querida mujer que esta tarde me escucha, es porque estoy segura que detrás tuvo una madre que le enseñó quién era el Dios eterno, tuvo una madre que clamó por él, tuvo una madre que le enseñó los principios, que aunque por un lado se veía lo que no era, por otro lado ella le decía: hay que adorar, hay que buscar a Dios, hay que creer en él, hay que hacer lo correcto, hay que hablar con verdad, hay que creer en la palabra, hay que adorar al Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos, a Jesucristo el justo. Mujer hermosa, esta tarde, ¿a qué me invita la palabra? Mirando los resultados, y por eso el énfasis del texto o de la enseñanza: no renombre, porque no lo tiene. Y quiere que le diga una cosa, querida amiga y hermana: no lo necesitamos. Yo creo, y estoy convencida de ello para mí, porque es una reflexión que yo estoy compartiendo con usted, que llegó a mi vida y mi corazón. Yo no necesito el renombre, yo no necesito que digan la persona de Luz Edith fue esto, fue lo otro, fue aquello. No lo necesito. Si el resultado va a ser que mis hijos sean adoradores en espíritu y en verdad, yo no necesito el renombre. Me basta y me sobra con que mis hijos sean íntegros delante de Dios. Me basta y me sobra con que ellos caminen el camino, verdad y vida que es Jesucristo. Me basta y me sobra que ellos puedan decir: imité la fe no fingida de mi mamá, imité
la fe y el comportamiento y la conducta, las enseñanzas que me dio mi mamá. Y obviamente tengo la fortuna de tener a mi lado un varón creyente, un varón que se congrega, un varón que cree en la palabra de Dios. Eso es una fortuna. Pero quiere que le diga una cosa, poniendo los reflectores en Abías, Abías no tenía esa oportunidad, Abías no tuvo esa ventaja, como quizás no la tienes tú en esta tarde que me escuchas, como quizás te has quejado porque tu esposo no te acompaña en la directriz de buscar de Dios, como quizás en esta tarde tú has tenido que lidiar con un esposo que no es temeroso del Señor, como quizás en esta tarde tú estés pensando, escuchando y pensando, bueno, es mi caso. Yo soy una mujer creyente, yo soy una mujer que quiere buscar de Dios, yo soy una mujer que quiere instruir a sus hijos en la palabra de Dios, pero no tengo la compañía de un varón, no tengo la oportunidad de que un esposo, el guía principal del hogar me acompañe, o incluso puede ser una mujer que estás criando a tus hijos sola. Puede ser una mujer que llevas la batuta de tu casa, que tú eres ese referente en tu hogar porque no hay nadie más. Y yo quiero alentarte, quiero animarte, no te canses. Haz lo correcto, busca la guía de Dios, busca su presencia, busca su palabra y no te canses de hacer lo correcto, que a su debido tiempo el Señor te dará los resultados. No necesitas el renombre, pero anhelas y deseas y necesitas los resultados. Los principales motivaciones que debemos tener como madres es ver a nuestros hijos sirviéndole a Dios, es ver a nuestros hijos con un corazón recto, honesto, adorando al Señor. Y entonces por eso me animo a decirte en este espacio, nuestras obras de fe, llenas de confianza y seguridad en Él, darán un resultado. Te animo, te aliento a que sigas buscando, a que sigas clamando. Te aliento y te animo a que derrames tu corazón delante de Él como madre con necesidades. Vuelvo y lo digo, en la etapa en que estén tus hijos, en la etapa en la que estés atravesando en este momento, si quizás tienes dificultades con ellos, no te canses de orar por ellos, no te canses de interceder al Dios de los cielos. Él está esperando tus oraciones, Él está esperando que tú te mantengas, porque tus hijos te observan, tus hijos te ven, tus hijos te escuchan, aunque tú creas que no. Tus hijos en algún momento tomarán tu vida como una referencia. Y hoy es el día, mujer. Hoy es el día para obedecerle a Dios. Hoy es el día para hacer lo correcto. Hoy es el día para que tú vivas una vida digna de imitar. Hoy es el día para que tú entregues tu corazón a creerle a Dios, no solamente a creer en Dios, sino a creerle a Dios. Hoy es el tiempo para que hagas lo correcto. Hoy también es el día para que instruyas a tus hijos. Hoy también es el día para que no te afanes, pero te ocupes. No te afanes tanto por el futuro, pero ocúpate hoy en la instrucción. Ocúpate hoy de enseñarles del Dios eterno. Ocúpate hoy de que tus hijos no crezcan sin tener temor de Dios, porque esta generación está sufriendo especialmente de no tener temor de Dios. Los padres han dejado a los hijos a la deriva. Los padres han dejado que los hijos escojan si quieren creer o no. Y la instrucción, mi querida amiga y hermana, de la Biblia dice que es nosotros como padres debemos instruirlos en la niñez para que cuando sean adultos no se aparten. Así que hoy es el día, mujer hermosa, de que tomes la decisión de instruir a tus hijos en la palabra de Dios. Pero hoy también es el día para que no te desanimes. Hoy también es el día que te apoyes en lo que la palabra dice, te apoyes en sus promesas. Hoy es el día de caminar por fe. Hoy es el día de tomar decisiones caminando hacia Jesús. Hoy es el día que necesitas tú marcar un camino para que tus hijos lo sigan.
Hoy es el día que necesitas de pronto embarrar tus pies, metiendo por fe el pie en el lodo para abrir senda donde no la hay, para que tus hijos sepan dónde pisar, porque Dios está esperando de ti un corazón diferente. Hoy Dios está esperando que confíes. Hoy Dios está esperando que tomes decisiones. Hoy Dios está esperando que, aunque haya pasado mucho tiempo, no te canses de hacer lo correcto. Hoy Dios está esperando que no confíes tanto en tus capacidades, sino en lo que Dios podrá hacer a través de la vida de tus hijos si tú te mantienes haciendo lo correcto. Abías me enseñó que aunque no haya mucho letrero, los resultados de mis hijos demostrarán cuál ha sido mi fe. ¿Cuál es tu fe? ¿Cuál es tu decisión esta tarde? ¿Cómo estás alimentando tu familia espiritualmente, tus hijos espiritualmente? Mujer hermosa que me escuchas, hoy es el día para que tomes la decisión de seguir a Dios y mostrarle ese camino a tus hijos. El Señor te bendiga.